Mi nuera dijo que la cena estaba cancelada, pero cuando llegué estaban celebrando sin mí y usaban mi tarjeta para pagar todo. Me fui en silencio. Al día siguiente, recibieron una factura que nunca olvidarían. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esta mañana, estaba sentada en mi casita de un callejón estrecho de Guadalajara, con unas tijeras en la mano cortando tela, preparando una blusa para doña Lupe, clienta de muchos años. El olor de la tela de algodón nueva me llegaba a la nariz, ese aroma familiar que me hacía sentir en paz. A mis 70 años, mis manos ya no son tan rápidas como antes, pero cada corte seguía recto, como si toda mi vida hubiera sido una amiga fiel de la aguja y el hilo. Los rayos del sol de la mañana se filtraban por la ventana y caían sobre la tela verde extendida en la mesa de madera vieja, donde solía sentarme a pensar en los días pasados, cuando mis hijos eran pequeños, cuando mi esposo aún vivía y cuando la familia lo era todo para mí. El teléfono fijo sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Me limpié las manos en el delantal y caminé rápido hacia la esquina de la sala, donde el aparato viejo descansaba al lado de un portarretratos familiar. Levanté el auricular, la voz un poco entrecortada. ¿Aló? Del otro lado estaba Araceli, mi nuera. Su tono sonaba apurado, como si intentara ocultar algo. Mamá, la fiesta de cumpleaños de esta noche se canceló. No me siento bien, lo dejamos para otra ocasión. Me quedé en silencio, apretando fuerte el teléfono. Sus palabras fueron rápidas, cortas, pero detrás de su voz alcancé a oír música ranchera y el tintinear de platos, como si alguien estuviera ocupado preparando una gran fiesta. Sentí un leve dolor en el pecho, esa sensación rara de saber que te están mintiendo, pero no querer creerlo. ¿Estás segura?, pregunté, tratando de sonar tranquila. Ya compré flores esta mañana. Pensé en el ramo de crisantemos amarillos sobre la mesa de la cocina, que escogí con cuidado en el mercado para llevar al cumpleaños de mi nieto. Araceli dudó apenas un segundo, suficiente para que yo notara la inseguridad. Sí, perdón mamá, no venga por favor, respondió y colgó de golpe. El tono continuo sonó frío, igual que la manera en que cortó la conversación. Me quedé de pie, aún sosteniendo el auricular, mirando el reloj de pared. Apenas eran las 10 de la mañana. Quedaba toda una larga tarde por delante, pero dentro de mí el tiempo parecía haberse detenido. Volví a la mesa de costura, aunque ya no tenía la cabeza ahí. Araceli nunca había sido la nuera que yo más apreciara. Inteligente, bonita, pero siempre con ese aire distante, como si yo fuera una extraña en la familia de Esteban, mi hijo menor. Yo lo intenté, de verdad. Le cocinaba pozole cada vez que venía. Le regalé un chal que yo misma tejí, pero en su mirada siempre había frialdad, como si yo fuera un estorbo. Y ahora, esta llamada. Sabía que algo no andaba bien, aunque me rehusaba a aceptar que mi propia familia pudiera ocultarme algo. En lugar de seguir cosiendo, decidí ir al mercado San Juan de Dios, como de costumbre, para despejarme. Me até el delantal, tomé la bolsa de tela y revisé la cartera. Compré más crisantemos amarillos, no ya para la fiesta, sino para ponerlos en casa, como un consuelo. Escogí elotes tiernos, carne de cerdo y algunas cosas más para cocinar un pozole, el platillo favorito de Esteban desde niño. En el puesto de flores, la vendedora, doña Ana, me sonrió. «Doña Teresa, ¿hoy hay fiesta en casa de su hijo menor?» Vi que pidieron varias decenas de sillas de plástico. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo pequeño. Me quedé helada, obligándome a sonreír. «Oh, seguro es de algún vecino, doña Ana». Pero en mi mente sabía bien que hablaba de la casa de Esteban. Varias decenas de sillas, una fiesta grande, y Araceli me había dicho que estaba cancelada. Cargué las bolsas pesadas de regreso a casa, los pies cansados sobre las piedras de la calle familiar. El clima en Guadalajara estaba fresco, pero dentro de mí sentía un calor sofocante. Pasé a la casa de doña Rosa, mi vecina de toda la vida desde que quedé viuda. Ella estaba en el portal, tejiendo una bufanda, los ojos entornados por el sol. «Rosa, acabo de hablar con Araceli.
le conté, tratando de mantenerme serena. Me dijo que la fiesta se canceló, pero escuché música y platos de fondo, y doña Ana en el mercado me dijo que colocaron sillas de plástico. Rosa dejó de tejer y frunció el ceño mirándome. «Mija, aquí hay algo raro», dijo con voz grave, propia de quien ha vivido mucho. «Pero bueno, usted igual prepárese. Más tarde pase a ver. Nadie puede prohibirle entrar a la casa de su hijo». Asentí con la cabeza, abracé la bolsa de cosas y caminé hacia la casa. Las palabras de Rosa me dieron fuerza, pero también hicieron que mi corazón latiera más fuerte. No quería creer que Esteban, el hijo menor al que había cargado en mis brazos, al que le enseñé a amarrarse los zapatos, pudiera permitir que su esposa me tratara así. Pero en el fondo, sabía que debía enfrentarlo. Iría, quisiera o no Araceli. Al caer la tarde, me paré frente al espejo en la pequeña habitación. Me puse la blusa de manga larga, color beige, vieja, que solía guardar para ocasiones importantes. La tela estaba gastada en los puños, pero aún me parecía bonita, como un pedazo de memoria de los días en que todavía tenía a mi esposo y a toda la familia reunida. Me recogí el cabello, me miré al espejo, mis ojos cansados brillando con un poco de firmeza. En mis manos sostenía con fuerza la olla de pozole caliente. El calor traspasaba la tela que la cubría, recordándome que aún tenía algo que ofrecer, aunque el corazón me pesara. El ramo de crisantemos amarillos estaba sobre la mesa, fresco, como una promesa de que no dejaría que el dolor me detuviera. Acababa de llover y las calles de Guadalajara brillaban de agua. Llamé un taxi, porque a mis 70 años ya no tenía fuerzas para caminar tanto en un suelo resbaloso. Sentada en el coche, miré por la ventana. Las casas pasaban, las luces cálidas dentro de otros hogares me apretaban el pecho. Pensé en Esteban, el hijo menor al que cuidé noches enteras cuando tenía fiebre, al que llevé de la mano a comprar helado en la plaza. ¿Cómo podía dejar que Araceli me engañara así? ¿O acaso él también era cómplice? La pregunta me atravesaba, pero la reprimí, diciéndome a mí misma: «Teresa, ve, enfréntalo. No tienes permitido ser débil». El taxi se detuvo frente al fraccionamiento de Esteban en Zapopan. Desde lejos ya veía los autos estacionados, llenando la entrada. La camioneta vieja de mi primo Juan, la SUV reluciente de los amigos de Araceli y hasta el coche azul de los consuegros. La música ranchera sonaba fuerte, mezclada con risas y voces, como si la fiesta estuviera en su punto más alto. El corazón me golpeaba, no de miedo, sino de una herida profunda. Estaban celebrando, pero sin mí. Le pedí al chofer que se detuviera. Bajé con la olla de pozole en brazos, mis manos temblando cuando pisé la banqueta. Sujeté fuerte el ramo de crisantemos, como si fuera un escudo invisible. La puerta estaba entreabierta. La luz brillante se escapaba desde adentro. Globos blancos y dorados asomaban en el patio. Toqué la puerta. El golpe apenas se oía entre la música estruendosa. Un niño, sobrino de Araceli, salió corriendo a abrir. Sus ojos grandes se iluminaron. «Abuelita Teresa, pensé que no vendrías». Sus palabras fueron como otro cuchillo, pero sonreí, le acaricié la cabeza. «Ya llegó la abuelita, hijo». Entré, manteniendo la espalda recta, aunque las piernas me flaquearan con la sensación de estar fuera de lugar. Araceli apareció de inmediato, deslumbrante con un vestido rojo ajustado, labios pintados de brillo, el cabello rizado cayendo en ondas. Su cara se tensó al verme, pero enseguida forzó una sonrisa incómoda. «Mamá, ¿qué hace aquí? Pensé que ya le había dicho que la fiesta se canceló». Su voz sonaba dulce, pero yo escuché claramente el pánico. No contesté, solo pasé a su lado y avancé hacia la sala. Todo estaba iluminado, la mesa larga llena de carne asada, pasteles, botellas de vino brillando bajo la luz. Los invitados se quedaron mirándome unos segundos, curiosos, y enseguida siguieron platicando, como si mi presencia no tuviera importancia. Puse la olla de pozole sobre la mesa auxiliar junto al montón de manteles arrugados. Coloqué el ramo de crisantemos amarillos en la silla vacía, como un recordatorio de que yo seguía ahí, aunque nadie me esperara. Luego vi, sobre la mesa de regalos repleta de cajas y sobres, un sobre blanco con mi nombre, Doña Teresa. Mis manos temblaban al abrirlo, y dentro había un recibo bancario.
La cantidad era exactamente la que Esteban me había pedido prestada la semana pasada, con una nota clara: servicio catering, 8,000 pesos. Sentí un nudo en el pecho, como si me lo apretaran con fuerza. Mi dinero, el fruto de toda una vida de esfuerzo y sacrificio, había sido usado para pagar la fiesta a la que yo no estaba invitada. Cerré el sobre suavemente, lo dejé sobre la mesa y traté de controlar mi respiración, aunque por dentro llevaba un huracán. Entré a la cocina, donde las risas eran más fuertes, y vi a Esteban ahí, con una cerveza en la mano, platicando con unos amigos. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, se le borró el color del rostro y casi se le cayó el vaso. «Mamá, ¿qué hace aquí?», balbuceó, acercándose rápido. Araceli dijo que no se sentía bien. Sus palabras fueron como una bofetada invisible. Yo no contesté, solo lo miré, y mis ojos debieron ser tan duros que él retrocedió un paso. En ese instante no vi a mi hijo menor, sino a un hombre débil que dejaba que su esposa pisoteara la dignidad de su madre. Me giré sin querer escuchar más, y me encontré con Jimena, mi hija mayor, sentada en la esquina con sus 2 hijos. Se levantó de golpe y corrió a abrazarme. «Mamá, yo pensé que ya la habían invitado». Su voz temblaba, sus ojos enrojecidos, como si también sintiera mi dolor. La abracé fuerte. Era el único calor humano en esa sala helada. Alrededor escuché los murmullos de algunos invitados. «¿Por qué no la invitaron? ¡Qué vergüenza!». Esas palabras, en lugar de consolar, me hicieron sentir aún más humillada. Yo, la madre que había dado todo por sus hijos, ahora estaba ahí como un estorbo en medio de mi propia familia. Caminé alrededor de la mesa de regalos, fingiendo mirar las tarjetas de colores y las cajas envueltas en papel brillante. Pero en realidad no veía nada. Solo quería encontrar un rincón para respirar, para juntar los pedazos de mí después de darme cuenta de que me habían dejado fuera de la celebración. Y entonces, entre los regalos, vi un sobre azul claro con mi nombre, Doña Teresa, escrito con esa letra inclinada que conocía tan bien. El corazón me dio un vuelco, como si presintiera lo peor. Tomé el sobre, lo abrí, y dentro había un comprobante del banco BBVA. La cantidad escrita, exactamente 8,000 pesos, lo mismo que Esteban me pidió prestado la semana pasada, con la promesa de que era para arreglar el coche. La nota al lado era fría como un cuchillo. Servicio catering, 8,000 pesos. Me quedé helada, mordiendo mis labios para contener las lágrimas. Mi dinero, el que había guardado cosiendo hasta la medianoche, levantándome temprano para vender artesanías en el mercado, había sido usado para pagar la fiesta de la cual me excluyeron. Cerré el sobre de nuevo. La mano me temblaba tanto que casi lo solté, pero no me permití mostrar debilidad. No, no ahí, no frente a esa gente que reía como si nada. Desde lejos sentí la mirada de Araceli. Estaba en la esquina, aún deslumbrante con su vestido rojo, pero al verme con el sobre en la mano, sus ojos mostraron un destello de nerviosismo. Solo por un segundo, antes de que recuperara la calma y volviera a sonreír, charlando con una amiga. Pero yo lo sabía, me observaba, como un gato al acecho. Quise acercarme, preguntarle de frente por qué, pero entonces una voz interrumpió mis pensamientos. Era una amiga de Araceli, con el cabello rizado, una copa de vino en la mano, que pasó junto a mí y comentó sin pensar: «Qué lindo que la suegra pagó todo, generosa, ¿no?». Se rió con un tono lleno de burla, como si yo fuera una anciana tonta que había abierto la cartera para su diversión. Me quedé paralizada, como si me hubieran abofeteado. Todo el grupo de amigas de Araceli, gente que ni siquiera conocía, pensaba que yo había pagado esta fiesta, mientras yo estaba ahí, perdida, como una intrusa. Esteban apareció, caminando rápido, con el rostro pálido. Me arrancó suavemente el sobre de la mano, con una voz apenas audible: «Mamá, te explicaré después». Lo miré a los ojos, buscando un rastro de aquel hijo menor al que alguna vez amé, pero lo único que encontré fue debilidad, una mirada que huía, como la de un niño sorprendido haciendo algo indebido. «¿Explicar?», pensé, pero no lo dije. ¿Qué explicación puede haber cuando mi dinero ya estaba sobre la mesa de la fiesta, cuando fue mi propio hijo quien permitió que su esposa engañara a su madre? No respondí. Solo me di la vuelta, tratando de contener la furia que me quemaba el pecho.
Quería gritar. Quería preguntarle por qué me dejaba pasar esta humillación, pero sabía que si abría la boca en ese momento, perdería el control. Jimena, mi hija mayor, se acercó y puso una mano sobre mi hombro. «Mamá, mejor sal a tomar aire. Aquí está muy lleno», dijo con voz cargada de preocupación. La miré a los ojos y vi sinceridad. Vi el dolor que también la atravesaba. Asentí, dejando que me llevara hacia el patio. Al salir de esa habitación sofocante, sentí el aire fresco después de la lluvia, pero no logró calmar el corazón que me sangraba por dentro. Me quedé ahí, abrazando el ramo de crisantemos amarillos que ya empezaba a marchitarse, escuchando la música que aún se filtraba desde adentro, las risas de quienes no tenían idea de lo profundamente herida que estaba. De pronto, vi a doña Rosa, mi vecina de toda la vida, aparecer en la entrada con una pequeña bolsa de regalo en la mano. Me miró con ojos llenos de comprensión. Yo sabía. Me parecía raro que no la invitaran. Vine igual. Sus palabras fueron como un destello de luz en medio de la oscuridad. Le puse el ramo en las manos. Apreté los labios. No importa, ya sé lo que voy a hacer. No expliqué más, pero dentro de mí ya había tomado una decisión. No iba a dejar que esto se hundiera en silencio. Regresé a la casa sin decir nada a nadie. Tomé la olla de pozole aún caliente, la que había preparado con todo el amor de una madre. Paré un taxi que estaba en la calle y le pedí que me llevara a casa. Sentada en el coche, abrazaba la olla de pozole sobre mis piernas, como si sostuviera los últimos restos de mi dignidad. El chofer, un hombre de mediana edad, me observó por el retrovisor al notar mi silencio y preguntó suavemente: «¿Todo bien, señora?». Yo solo respondí corto: «Sí, todo bien». Pero en mi interior sabía que nada estaba bien. A la mañana siguiente me levanté temprano cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la rendija de la cortina en mi pequeña casa de Guadalajara. Los gorriones cantando en el patio no lograban aligerar mi ánimo. La noche anterior casi no dormí. Las imágenes de los recibos bancarios y la mirada evasiva de Esteban no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Me levanté, preparé una taza de café de olla. El aroma a canela inundó la cocina, pero no logró calmar la rabia que me ardía por dentro. Me puse un abrigo delgado color azul, ya gastado en los hombros, y unos zapatos viejos pero firmes, y salí de casa. Hoy no iba a dejar que me lastimaran más. Hoy iba a actuar. Las calles en la mañana todavía estaban vacías. Solo unos cuantos vendedores de tamales empujaban sus carritos, sus pregones agudos se mezclaban con el ruido escaso de los autos. Caminé hasta la sucursal del banco BBVA cerca de mi casa, donde había guardado mis ahorros durante tantos años. Cada paso se sentía más pesado, no por la edad, sino por lo que estaba a punto de hacer. Sabía que esta decisión lo cambiaría todo, pero ya no tenía otra opción. Dentro de mí, repetía las palabras que me dije anoche: «Teresa, tienes que recuperar lo que es tuyo». La empleada del banco, Rosaura, a quien conocía desde hace tiempo, levantó la vista al verme entrar. «Doña Teresa, ¿cuánto tiempo sin verla?». Sonrió, pero la sonrisa se le apagó al notar mi expresión. Me senté frente al mostrador, con voz serena pero firme. «Rosaura, quiero congelar todas las tarjetas vinculadas a mi cuenta y también cancelar la transferencia que Esteban, mi hijo, pidió antes. Todo». Ella abrió los ojos sorprendida. «¿Está segura, doña Teresa?». «Es una cantidad grande». Asentí con fuerza, mirándola directo a los ojos. Más segura que nunca. Sentí un ligero temblor en mis manos al firmar los papeles, pero en mi interior había una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que retomaba el control de mi vida. Al salir del banco, pasé por la farmacia de la esquina, compré algunas botellas de vitaminas y medicinas para la presión. No estaba enferma, pero sabía que los días que venían no serían fáciles. Necesitaba prepararme, como un soldado listo para una larga batalla. En el camino de regreso, me detuve frente a una panadería pequeña, mirando los panecitos dorados tras el vidrio. Recordé aquellas tardes cuando Esteban era niño.
sentado en su silla alta, con la boca llena de azúcar, riéndose mientras yo le daba una concha. Ahora, ese recuerdo solo me hacía doler el corazón. Me giré sin comprar nada y seguí caminando a casa. Al mediodía, me senté frente a la máquina de coser. La aguja iba y venía, pero mi mente estaba en otra parte. El teléfono fijo sonaba una y otra vez. El número de Esteban aparecía en la pantalla. Lo miré, pero no contesté. No estaba lista para escuchar excusas ni más mentiras. El timbre dejó de sonar. Luego volvió a insistir, pero yo seguí en mi sitio, cosiendo puntada tras puntada, como si cada hilo fuera una forma de contener mi rabia. Ya por la tarde, los golpes fuertes en la puerta retumbaron. Me levanté, abrí y vi a 2 hombres parados allí. Uno con una factura en la mano, el otro empujando un carrito lleno de cajas de vino y carne. «Señora, ¿usted es la responsable del pago?», preguntó el que tenía la factura con voz impaciente. La tarjeta fue rechazada. Esbocé una sonrisa fría y señalé hacia el fondo del callejón. «No, váyanse a esa casa de la esquina, la del portón negro». Ellos hicieron el pedido. Los hombres murmuraron un agradecimiento y se fueron con el carrito hacia la casa de Esteban, dejándome allí con el corazón latiendo despacio pero firme. Cerré la puerta y fui a la ventana. Corrí la cortina apenas lo suficiente para mirar. A través de la rendija vi a Araceli en el patio de su casa, agitando las manos, la cara encendida, discutiendo con los repartidores. «No puede ser, la tarjeta funcionaba ayer», gritaba. Su voz chillona resonaba en todo el pasillo. Esteban salió intentando calmar la situación, pero los repartidores no cedían. Amenazaban con llamar a la policía si no pagaban de inmediato. Los vecinos empezaban a juntarse, algunos desde sus portales, murmurando y riéndose por lo bajo. ¡Qué vergüenza! La fiesta de anoche y hoy no pueden pagar. Cerré la cortina, sin ganas de ver más. Dentro de mí sentí una pequeña satisfacción, aunque no era alegría. Era la sensación de alguien que finalmente devuelve un golpe, aunque sea apenas el primero. Por la noche llamé a doña Rosa para invitarla a comer un poco de pozole que había quedado del día anterior. Ella entró con un plato de tamales calientes, el olor a maíz llenando el aire. Nos sentamos en la mesa de madera vieja, con el murmullo del noticiero de la tele de fondo. Serví pozole en los tazones y le conté lo que pasó en el banco, lo del repartidor. Rosa escuchaba con atención, entornando los ojos y luego asintió. «Bien hecho, Teresa. Ellos tienen que saber que usted no es alguien a quien se puede menospreciar». Señalé hacia la ventana, donde las siluetas de Araceli y Esteban acababan de aparecer, discutiendo fuertemente bajo la luz del farol. «Esto es apenas el principio», dije, con voz grave pero firme. Rosa se sirvió otra cucharada de sopa, sonriendo, como cómplice silenciosa en mi plan. No hablamos mucho más, solo nos quedamos ahí, comiendo, oyendo la tele y las voces de la pelea que llegaban desde lejos. A la mañana siguiente me levanté temprano, justo cuando el amanecer empezaba a cubrir con un tono dorado pálido el callejón de Guadalajara. Me paré frente al espejo, peiné mi cabello canoso y lo até con una cinta de tela vieja. Ese día me puse un suéter azul oscuro y me cubrí con la bufanda que mi esposo me había regalado, la que había guardado como un tesoro todos estos años. Por dentro sentía una determinación extraña, como si me estuviera preparando para un gran cambio. Guardé el libro de familia, los papeles de la casa y algunos documentos importantes en una bolsa de tela gastada, revisándolo todo con cuidado antes de salir. Cada movimiento era lento, como si concentrara toda mi fuerza para enfrentar lo que venía. Salí a la calle y tomé el autobús número 629, cerca del Mercado San Juan de Dios, rumbo al centro de Guadalajara, donde estaba la oficina del licenciado Fernando Herrera. En el camión, el olor a elotes asados del carrito de una señora que vendía tamales llenaba el espacio. Ella me reconoció y sonrió amable. «¿Cómo está, doña Teresa? No la vi en la fiesta de ayer». Sus palabras tocaron sin querer la herida aún fresca en mi corazón. Sonreí apenas y respondí: «Sí, ayer estaba ocupada, señora». No quería explicar nada, no quería contarle a extraños el dolor que me había causado mi propia familia.
La señora asintió y siguió ofreciendo su comida mientras yo miraba por la ventana, dejando que los recuerdos de la fiesta de anoche pasaran como el paisaje afuera. El edificio de la oficina de Fernando apareció, viejo, con la pintura descascarada y las escaleras de madera que crujían con cada paso. La secretaria joven, de cabello rizado, me saludó con una sonrisa. «Buenos días, pase, doña Teresa. El licenciado ya la espera». Asentí y entré en el pequeño despacho, donde Fernando, viejo amigo de mi esposo, estaba sentado tras un escritorio lleno de papeles. Llevaba gafas de marco negro, el cabello blanco como la nieve, pero la mirada seguía siendo tan aguda como siempre. Se levantó y me estrechó la mano. «Teresa, qué gusto verla. ¿En qué le puedo ayudar?». Su voz era cálida, pero yo sabía que había notado la gravedad en mi mirada. Me senté, extendí los documentos sobre la mesa y empecé a hablar. Le conté sobre la llamada de Araceli, cómo me mintió diciendo que la fiesta se había cancelado, sobre el recibo del banco que mostraba que mi dinero se usó para pagar al catering. Mi voz era serena, pero cada palabra pesaba como una piedra que descargaba de mi pecho. Fernando escuchaba con el ceño fruncido, tomando notas rápidas en su libreta. Cuando terminé, levantó la vista, con una expresión llena de empatía. «Teresa, esto es realmente grave. Pero, ¿qué quiere hacer usted ahora?». Respiré hondo, lo miré directo a los ojos. «Quiero cambiar mi testamento. Esteban y su esposa quedan fuera. Todo será para Jimena y una parte para el Centro de Mujeres Mayores en Zapopan». Mis palabras fueron firmes, sin una sola vacilación. Fernando detuvo la pluma, me miró, como queriendo asegurarse, «¿Estás segura?». «Esto puede causar problemas familiares». Asentí con fuerza. Mi voz sonó firme como un martillo. Más problemas sería seguir en silencio. Había callado demasiado tiempo. Había dejado que pensaran que era una vieja débil, fácil de engañar. Pero ya no. Necesitaba proteger lo que era mío, proteger la dignidad que había construido en 70 años de vida. Fernando llamó a un asistente legal y empezó a redactar el acta. Me senté allí, mirando cada línea que se escribía, sintiendo como si estuviera firmando una declaración de guerra silenciosa. Mi mano tembló un poco al tomar la pluma, pero la firma salió clara, firme, como mi decisión. Cuando todo terminó, sentí que me quitaban un peso de encima, pero al mismo tiempo una tristeza profunda se colaba en mí. No quería sacar a Esteban de mi vida, pero él había elegido ponerse del lado de Araceli, había elegido herirme. No me dejaba otra salida. Al salir de la oficina, empezó a llover suave. Cubrí la carpeta con mi chal y caminé por la calle mojada de Guadalajara. La lluvia nublaba mi vista, pero aún así reconocí la silueta de Jimena bajo un techo al otro lado. Llevaba un impermeable gris, el rostro preocupado. «Mamá, acabo de dejar a la niña en la escuela cerca de aquí», dijo con voz apurada. «Quiero contarte algo. Tienes que saberlo». Asentí y la llevé a un café pequeño en la esquina. Dentro, el olor a café recién hecho y pan dulce llenaba el aire, pero yo ya no tenía ánimo para disfrutar nada. Nos sentamos en un rincón apartado. La luz amarilla iluminaba el rostro de Jimena. Ella sacó el teléfono, seria. «Mamá, escuché esto. Tienes que saberlo», dijo en voz baja, pero decidida. Asentí, apretando la taza de café, sintiendo como si el mundo entero se redujera a ese instante. Entonces la voz de Araceli salió del altavoz, clara, confiada, como un cuchillo afilado. «Ya estuvo Esteban. La fiesta salió perfecta. Ni la vieja apareció. Todo con su dinero». Sentí la sangre helarse en mis venas. La vieja. Esa palabra me cayó como una bofetada. Yo, que había dedicado mi vida a criar a Esteban, a sacrificarlo todo por la familia, ahora era llamada así por mi nuera con tanto desprecio. Pero lo que más me dolió no fue solo la ofensa. Araceli siguió, con voz engreída, hablando con una amiga. «Pronto la vamos a declarar incapaz. Ya hablé con un abogado. La casa y las cuentas serán nuestras». Apreté la taza hasta que mis nudillos quedaron blancos, conteniendo las lágrimas que querían salir. No era dolor, era rabia. Rabia por la traición,
rabia por el plan frío de ella y rabia conmigo misma por haber creído que Araceli era solo una mujer difícil, no alguien tan calculadora. Jimena me miró, los ojos llorosos, la voz temblando. Mamá, grabé esto ayer cuando pasé a recoger unas cosas. Araceli no lo sabe. Asentí, sin poder hablar, solo le hice señas para que lo pusiera otra vez. Necesitaba escucharlo de nuevo, confirmar que esas palabras realmente salieron de la boca de mi nuera. La voz de Araceli volvió a sonar, igual de fría, igual de segura, como si ya tuviera todo ganado. El mesero trajo el café y un plato de pan dulce, miró mi cara y se retiró en silencio, como si sintiera el peso del ambiente en nuestra mesa. Un cliente en la mesa de al lado volteó curioso. Jimena bajó el volumen de inmediato y susurró: «Mamá, esto es la prueba». Respiré hondo, tratando de contener la rabia que hervía en mi pecho. «Conserva otra copia», dije en voz baja, guardando el teléfono de Jimena en el bolsillo de mi abrigo. «No se lo muestres a nadie. Esto será nuestra arma». Mis palabras fueron firmes, pero por dentro sentí un dolor sin nombre. No quería convertir a mi familia en un campo de batalla, pero Araceli me había empujado a este camino. Ella no solo quería quedarse con el dinero y la casa, también quería arrebatarme mi dignidad, declararme incapaz, como si yo fuera una vieja senil, sin valor alguno. Pero se equivocaba. Yo seguía siendo Teresa, la mujer que había superado tantas pruebas, y no iba a dejar que me venciera tan fácilmente. Salimos de la cafetería cuando ya caía la tarde. De regreso, el carro de Jimena pasó por la escuela, donde sus 2 hijos la esperaban. Corrieron hacia mí, me abrazaron y comenzaron a contarme con entusiasmo sobre la canción que ensayaban para la fiesta del Día de la Madre. «Abuelita, la canción es bien alegre, déjame cantártela», exclamó la mayor, con su voz clara. Me incliné, besé sus frentes y forcé una sonrisa. Pero en mi cabeza aún retumbaba la voz de Araceli. «La vamos a declarar incapaz». Abracé a los niños con fuerza, como si fueran el único sostén que me quedaba entre la frágil línea de mi familia. Jimena me miró en silencio, pero en sus ojos vi la promesa de que estaría a mi lado, pasara lo que pasara. Esa noche, al llegar a casa, apenas abrí la puerta cuando doña Rosa tocó, trayendo un plato de pan recién horneado, todavía caliente. «Teresa, acabo de sacarlo del horno, pruébalo», dijo con su sonrisa de siempre. La invité a pasar. Puse el pan sobre la mesa de madera vieja y le conté todo, desde la grabación hasta el plan de Araceli. Reproduje el audio para que lo escuchara. Cada palabra de ella era como sal en una herida abierta. Rosa llevó la mano al pecho, con los ojos muy abiertos. «Dios mío, esa mujer es peligrosa. Tenga cuidado, Teresa». Asentí, mientras recogía la mesa, y mi mirada se desvió hacia la ventana, donde la casa de Esteban seguía iluminada. Esa luz, que antes significaba alegría familiar, ahora solo me producía un frío vacío. Me senté, miré a Rosa y hablé con voz grave pero firme. «No voy a dejar que ella gane, Rosa. No es por el dinero, es por mi dignidad». Rosa asintió, sirviéndose un poco de pozole que había quedado del día anterior, como si aprobara mi decisión. Miré hacia afuera y vi las siluetas de Esteban y Araceli recortadas bajo la luz. En mi interior lo sabía bien. La verdadera batalla apenas comenzaba, y yo no iba a dar un paso atrás. Al amanecer, me levanté cuando los primeros rayos entraban por la rendija de la cortina e iluminaban mi pequeña cocina en Guadalajara. El aroma del café de olla subía de la olla de barro sobre la estufa, mezclado con canela y piloncillo, ese olor que había sido mi consuelo cada mañana a lo largo de 70 años. Preparé un desayuno sencillo, una taza de café caliente y un par de panes dulces que habían quedado de ayer. Los puse sobre la mesa de madera gastada, pero hoy no tenía apetito. Mi mente seguía cargada por lo ocurrido en la fiesta, por la grabación de Araceli y por la decisión de cambiar el testamento que acababa de firmar. Me senté, doblando unas prendas recién cosidas, intentando mantener mis manos ocupadas para no pensar demasiado. Pero en el fondo sabía que este no sería un día fácil. El timbre sonó, arrancándome de mis pensamientos. Me levanté, abrí la puerta y ahí estaba Esteban, parado en el umbral.
Tenía el cabello despeinado, la camisa mal abotonada y el rostro cansado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Me miró con ojos llenos de remordimiento y, de repente, me abrazó rápido y torpemente, como buscando aliviar algo. «Mamá», murmuró con la voz quebrada. Me quedé quieta, dejándolo abrazarme, pero sin corresponder. Por dentro quería estrecharlo fuerte, como cuando era niño, pero el dolor de estos días había levantado un muro invisible entre nosotros. Lo invité a pasar, con un tono más frío de lo que hubiera querido. «Siéntate, Esteban». Le serví una taza de café, la puse frente a él y luego me senté enfrente. El ambiente en la pequeña cocina era pesado, solo se escuchaba el tic-tac constante del reloj de pared. Esteban tomó la taza, pero no bebió, solo la removía sin parar, con la mirada baja, evitando verme. Respiré hondo, tratando de mantener la calma en mi voz. «Esteban, quiero que me digas la verdad. ¿Sabías que esa fiesta nunca se canceló?» Él dejó de mover la cuchara. Su mano se quedó rígida, pero siguió sin levantar la cabeza. Su silencio fue como una confesión, y eso me apretó el corazón, como si alguien lo estrujara. Me levanté, abrí un cajón y saqué el sobre con el recibo del banco que había guardado desde aquella noche. Lo puse sobre la mesa, justo frente a él. «Entonces, ¿qué es esto?», pregunté, con voz aún serena pero cortante. Esteban levantó la vista, los labios temblorosos, los ojos fijos en el papel. «Mamá, lo siento», dijo con un hilo de voz. «Yo solo quería paz en la casa. Araceli». No me atreví a contradecirla. Sus palabras fueron otra puñalada, no por la verdad, sino por la debilidad que cargaban. Mi hijo, aquel niño al que alguna vez cuidé en sus fiebres, al que enseñé a amarrarse los zapatos, ahora me confesaba que dejó que su esposa me humillara solo por mantener la paz en la casa. Lo miré directo a los ojos, sin decir nada, esperando. Quería que dijera más, que me diera una razón para poder perdonarlo. Al final, bajó la cabeza y murmuró casi en un suspiro. Yo sabía que la fiesta seguía. Yo dejé que Araceli decidiera. Esa confesión, aunque ya la presentía, me dolió igual. Quise gritar, preguntarle cómo pudo dejarme afuera de mi propia familia, pero me contuve. Solo lo miré, con una mirada que debió ser dura, porque noté cómo sus hombros se estremecieron. En ese momento, tocaron la puerta. Doña Rosa, la vecina de confianza, entró con un paquete de queso fresco recién comprado en el mercado. «Teresa, le traje esto», dijo, y se detuvo al ver a Esteban. Me miró entendiendo al instante la tensión. La invité a sentarse, sin ocultar nada. «Rosa, ¿sabe qué? Mi hijo acaba de decirme la verdad». Dejó que su esposa me humillara frente a toda la familia. Esteban agachó más la cabeza, con las manos entrelazadas, como si quisiera desaparecer. Rosa suspiró, se sentó y lo miró con seriedad. «Mijo, no hay excusa. A una madre no se le trata así». Esteban quiso responder, la voz entrecortada, pero cayó de golpe. Vi sus ojos enrojecidos, pero no me ablandé. No esta vez. Me puse de pie y hablé con firmeza. «Esteban, si sigues poniéndote del lado de Araceli, lo perderás todo. No solo el dinero, también a tu madre». Mis palabras fueron un corte frío y directo. No quería herirlo, pero necesitaba que entendiera que yo no era una anciana débil, dispuesta a perdonar cualquier cosa. Esteban no dijo nada, solo asintió levemente, y no supe si era aceptación o simple miedo. Se levantó, saludó con torpeza a Rosa y se fue, dejándonos a las dos en aquella cocina en silencio. Por la tarde, el sol de Guadalajara ya se había suavizado y un resplandor dorado entraba por la ventana de mi pequeña casa, iluminando la mesa de madera donde Jimena y yo estábamos sentadas frente a frente. Sobre la mesa, 2 tazas de café de olla soltando vapor, pero ninguna de las dos las tocaba. Jimena me miraba con ojos entre preocupados y resueltos. «Mamá», dijo con voz baja pero firme, «yo estoy segura de que Araceli volverá a llamar a su abogado para presumir. Tenemos que escuchar.
Necesitamos más pruebas. Sus palabras encendieron una chispa en mí. Asentí. Apreté su mano con fuerza, sintiendo que madre e hija nos preparábamos para una batalla sin tregua. De acuerdo, hija. Respondí en voz baja pero llena de determinación. Lo haremos. Esa noche, Jimena y yo planeamos todo con detalle. Ella fingiría ir a la casa de Esteban por unas cosas viejas que habían quedado de la mudanza anterior. Una excusa lo bastante natural para que nadie sospechara. Yo iría con ella, pero me quedaría en el auto, esperando. Antes de salir de casa, revisé la bolsa de tela donde guardaba la primera grabación que Jimena me había dado ayer. Era como un amuleto, un recordatorio de que no estaba luchando sola. Cuando subimos al auto, miré a Jimena. Vi en sus ojos un brillo de valentía y me dije a mí misma: Teresa, tienes que ser fuerte, por tu hija, por ti misma. Manejamos hasta el fraccionamiento de Esteban en Zapopan. La noche ya había caído, las luces de la calle apenas iluminaban las casas silenciosas. Aparqué a cierta distancia, lo suficiente para no llamar la atención, pero desde ahí podía ver el resplandor de la sala. Jimena tomó el teléfono, activó la grabadora y me susurró: «Mamá, lo haré rápido. Si pasa algo raro, te haré una seña». Asentí, apreté su mano una vez más antes de que bajara del auto. El corazón me golpeaba con fuerza, me sentía ansiosa, como si en cualquier momento se me fuera a salir del pecho. Desde la oscuridad, observé cómo su silueta desaparecía tras la reja. Dentro de la casa, Jimena fingió revisar una caja con libros viejos en la sala y habló en voz alta, natural, como si hablara sola. «Seguro que los dejé aquí, los libros de los niños». Yo me quedé cerca de la puerta, a unos pasos, intentando mantener la respiración tranquila para no llamar la atención. Desde la cocina se escuchó la voz de Araceli, clara y segura, como si estuviera en la cima del mundo. «Licenciado, todo salió como planeamos. Teresa no apareció en la fiesta. Usamos su dinero, nadie sospecha nada». Cerré los puños, las uñas enterrándose en mis palmas. Sus palabras fueron como un cuchillo, confirmando todo lo que temía, pero aún así me dolían por su crueldad. Jimena me miró y con los ojos me dio la señal. Dejó el teléfono junto a la puerta de la cocina, mientras seguía fingiendo que revisaba la caja. Yo estaba ahí, con el corazón desbocado, sintiendo que el mundo se reducía a cada palabra de Araceli. Ella continuó, con voz calculadora: «Lo siguiente es declarar que está perdiendo la memoria. Usted me dijo que hay un trámite para incapacitarla legalmente». «Sí, quiero que la casa quede a nombre de Esteban y mío». Del otro lado de la línea se escuchó la risa corta de un hombre y luego su voz calmada: «Tranquila, vamos paso a paso». Apreté la mano de Jimena, las dos en silencio, dejando que la grabadora captara cada palabra. Quise irrumpir en la cocina, enfrentarla de inmediato, pero sabía que no era el momento. Necesitábamos pruebas, necesitábamos calma. De pronto, un niño de la familia entró corriendo a la cocina y tiró un vaso de agua. El sonido del vidrio al romperse se mezcló con la voz irritada de Araceli. «Cuidado, ¿no ves que estoy hablando de cosas importantes?». Jimena aprovechó el momento, tomó el teléfono y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Luego me miró e hizo un gesto para irnos. Dijimos que teníamos que regresar porque los niños nos esperaban. Araceli apenas asintió. Su mirada pasó por encima de mí con indiferencia, sin sospechar nada. Yo salí de esa casa erguida, intentando mantener la espalda recta, aunque las piernas me temblaban por la rabia y el dolor que hervían dentro de mí. De regreso a casa, en el auto, Jimena volvió a poner la grabación. La voz de Araceli sonó otra vez, cada palabra como sal en una herida que aún no cicatrizaba. Miré por la ventana. Las luces de la calle pasaban sobre mi rostro, borrosas como los recuerdos de una familia feliz de antaño. «Ahora tenemos un arma en las manos», murmuré, con la voz temblorosa pero firme. Jimena asintió, me tomó la mano. «Mamá, no voy a dejar que ella te haga daño. Vamos a pelear hasta el final». La miré. El corazón se me calentó por la compañía de mi hija,
pero al mismo tiempo una tristeza profunda me invadió. No quería que mi familia se convirtiera en un campo de batalla, pero Araceli no me había dejado otra opción. Una mañana de inicio de semana, me levanté temprano, cuando los primeros rayos del sol se colaban por la cortina, cubriendo la pequeña casa en Guadalajara con una luz suave. Me paré frente al espejo, peiné mi cabello canoso con cuidado y lo até con una cinta vieja. Ese día escogí un abrigo de lana gris, que solo usaba en ocasiones importantes, como un recordatorio de que estaba por entrar a una batalla sin tregua. Revisé la carpeta de documentos y guardé con cuidado la memoria USB que contenía la grabación de Araceli en el bolsillo más pequeño, como si fuera un arma valiosa. El corazón me latía fuerte, no por miedo, sino por una determinación que nunca había sentido tan clara. Ese día me enfrentaría a Esteban y a Araceli, y no iba a permitir que pensaran que yo era una vieja fácil de engañar. Llamé a Esteban y a Jimena. Les pedí a ambos que fueran esa mañana a la oficina del licenciado Fernando Herrera. La voz de Esteban al teléfono temblaba, como si supiera lo que le esperaba, mientras que Jimena solo contestó breve: «Voy a estar ahí, mamá». Al colgar, me senté en la mesa de la cocina, miré la taza de café de olla ya fría y me dije a mí misma: «Teresa, ya llegaste hasta aquí. No puedes echarte para atrás». Revisé otra vez los papeles, desde el acta de la casa hasta los recibos del banco, todo listo para defender lo que me pertenecía. Jimena pasó a recogerme en su carro viejo. El motor traqueteaba como reflejo del cansancio de las dos. Sus hijos iban en el asiento trasero, cantando una canción de la escuela, sus voces claras como rayos de sol de la mañana. Sonreí y les acaricié la cabeza, aunque por dentro sentía un peso enorme. Dejé a los niños con doña Rosa, la vecina siempre dispuesta a ayudar, y me subí al auto con Jimena. En el camino, ella tomó mi mano sin decir palabra, pero su mirada me decía que siempre estaría a mi lado. Apreté su mano con fuerza, como si las dos estuviéramos entrando juntas a una guerra cuyo desenlace lo cambiaría todo. El edificio de la oficina de Fernando seguía igual de viejo que la vez anterior. En los pasillos flotaba el aroma a café recién hecho. La secretaria de cabello rizado nos saludó y nos invitó a la sala de espera. Me senté, con la mano apretando la carpeta de documentos, el corazón inquieto pero firme. Un rato después llegó Esteban, tarde como siempre. Su camisa estaba arrugada, el cabello revuelto, la cara demacrada como quien lleva muchas noches sin dormir. Detrás de él apareció Araceli, con un vestido azul marino, un perfume fuerte que inundaba la sala. Ella le tomó la mano a Esteban y me lanzó una mirada desafiante, como diciendo que no temía a nada. Yo la miré de vuelta, sin apartar la vista, y en ese instante sentí una fuerza extraña levantarse dentro de mí. Entramos a la sala de juntas, donde Fernando ya estaba sentado detrás de su escritorio, con el expediente del testamento y la computadora perfectamente acomodados frente a él. Ajustó sus lentes y habló con voz calmada pero seria. «Doña Teresa ha solicitado una modificación importante en su testamento. Todos deben escuchar». El ambiente se volvió pesado, como si todos percibieran la tormenta que estaba por desatarse. Me puse de pie, miré directo a Esteban y a Araceli, y con voz clara, sin titubeos, dije: «Mis bienes, incluyendo la casa y la libreta de ahorros, quedarán bajo la administración de Jimena. Esteban, tú solo tendrás derecho a heredar si te divorcias de Araceli y vuelves a vivir con tu madre por un tiempo». Toda la sala quedó en silencio. Esteban me miraba, los ojos muy abiertos, lleno de asombro, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Araceli se sonrojó, apretó con fuerza la mano de su esposo y gritó: «Esto es una locura, usted no puede hacer eso». Su voz chillona, llena de rabia, pero yo vi el pánico en sus ojos. Fernando se acomodó las gafas y respondió, con voz tranquila pero cortante: «Ella puede, señora. La ley la respalda». Araceli volteó hacia Esteban, como queriendo empujarlo a decir algo, pero él solo se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos, en silencio. Jimena, sentada junto a mí, abrió la laptop. Sus dedos volaban sobre el teclado. «Mamá, deberíamos dejar que escuchen esto», dijo, y luego presionó el botón de reproducir. La voz de Araceli salió de las bocinas, fría y calculadora. «Vamos a declararla incapaz.
La casa y las cuentas serán nuestras. La sala entera contuvo la respiración. Araceli se puso pálida. Corrió a intentar arrebatar la laptop, pero Fernando levantó la mano para detenerla, con voz severa. «Siéntese, señora». Esteban levantó la cabeza, miró a su esposa y luego a mí, con una expresión llena de dolor y confusión. Vi que sus manos temblaban, como queriendo decir algo, pero ni una palabra salió de su boca. El aire estaba espeso. Solo se escuchaba el golpeteo del bolígrafo de Fernando contra la mesa, como una cuenta regresiva. Me puse de pie. Mi voz seguía tranquila pero firme. No necesito su lástima. Necesito respeto. Esta es mi decisión final. Miré a Esteban, con la esperanza de ver un poco de arrepentimiento, un poco del hijo que alguna vez amé, pero solo bajó la cabeza, aún con las manos sobre ella. Araceli, con el rostro blanco como papel, murmuraba algo, pero no me importaba. Volteé hacia Jimena, vi en sus ojos el brillo del orgullo y supe que había hecho lo correcto. 2 días después de la tensa reunión en la oficina del abogado, recibí una llamada de Fernando. Su voz era calmada, pero no escondía la gravedad. «Teresa, Araceli contrató a un abogado. Están preparando una demanda contra usted por maltrato psicológico y exigen compensación por los gastos de la fiesta de cumpleaños». Me quedé inmóvil en la pequeña cocina, apretando el auricular, sintiendo que todo giraba a mi alrededor. ¿Maltrato psicológico? ¿Yo, la madre que dedicó toda su vida a sacrificarse por sus hijos, ahora acusada por mi nuera de algo así? Pero en lugar de miedo, sentí que una llama de ira se encendía en mi interior. «Gracias, Fernando», respondí, con voz firme. «Si quieren jugar a esto, yo voy a responderles». A la mañana siguiente, fui a la casa de doña Rosa, la vecina querida que siempre había estado a mi lado en todas las tormentas. Ella estaba horneando pan dulce. El aroma de la harina y el azúcar morena impregnaba toda la pequeña cocina. Le conté lo de la demanda, con voz tranquila pero cargada de amargura. Rosa dejó lo que hacía, puso la charola sobre la mesa y suspiró. «Esa mujer no tiene vergüenza. No se tienta el corazón para demandar a su propia suegra». Negó con la cabeza, con los ojos llenos de indignación por mí. Asentí suavemente, sintiéndome reconfortada por su empatía, pero en el fondo sabía que debía actuar. No podía permitir que Araceli siguiera manipulando la historia, convirtiéndome en la culpable. Llevé una carpeta de documentos a la oficina de Fernando, donde ya tenía todo preparado. La grabación completa de Araceli, los recibos bancarios que demostraban retiros indebidos y una denuncia formal por abuso financiero. «Teresa, tenemos pruebas suficientes», dijo Fernando, ajustándose las gafas con la mirada aguda. «Ellos quieren demandar, pero no se imaginan lo que les espera». Asentí, apretando los puños, sintiéndome como una soldado lista para la batalla. No quería arrastrar a mi familia a una guerra legal, pero Araceli no me dejó otra opción. El día de la reunión de conciliación tuvo lugar en una sala pequeña del Juzgado Civil en Guadalajara. El ambiente era frío. Solo se oía el ventilador del techo girando y el sonido de los papeles al pasar. Yo estaba sentada derecha, con las manos sobre la carpeta de documentos, la mirada fija. Enfrente estaba Araceli, vestida con un traje rojo intenso, labios pintados de un tono fuerte, con esa mirada altiva como si ya tuviera la victoria asegurada. A su lado estaba Esteban, con el rostro demacrado, las ojeras marcadas, como alguien que llevaba días sin dormir. Lo miré. Sentí un pinchazo en el corazón, pero enseguida me contuve. No era momento de ablandarse. El abogado de Araceli, un hombre de mediana edad con voz firme, se levantó y comenzó su discurso. «Mi clienta sufrió humillaciones y merece una compensación. Doña Teresa ha causado un daño psicológico grave y debe hacerse responsable». Sus palabras sonaban fluidas y seguras, pero yo permanecí inmóvil, sin responder. Sabía que mi momento estaba por llegar. Fernando sonrió apenas. Conectó una memoria USB a la pantalla sobre la mesa y apretó el botón de reproducir. La voz de Araceli inundó la sala, fría y calculadora. «Vamos a declararla incapaz. La casa y las cuentas serán nuestras».
La sala entera se agitó. Todos los presentes, desde la secretaria hasta el personal del juzgado, se giraron hacia Araceli con caras de asombro. Esteban se puso pálido, miró a su esposa, moviendo los labios como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Araceli, con el rostro lívido, intentaba mantener la calma, pero yo noté las gotas de sudor apareciendo en su frente. La jueza, una mujer mayor de semblante severo, frunció el ceño y la encaró. ¿Es su voz la que escuchamos? Ella tartamudeó, buscando una excusa. Eso no es lo que parece. Pero la voz le temblaba y al final bajó la cabeza, incapaz de decir más. Yo seguí sentada erguida, sin pronunciar palabra, dejando que las pruebas hablaran por sí solas. Fernando continuó su exposición, mostrando recibos bancarios y la denuncia formal, con un tono tranquilo pero cortante. No solo hubo un abuso financiero, sino también la intención de engañar para apropiarse de los bienes. Solicitamos al tribunal que considere este comportamiento. El abogado de Araceli recogió sus papeles apresurado, murmuró unas disculpas y prácticamente salió corriendo, dejando a Araceli y a Esteban en silencio absoluto. La reunión terminó de golpe, como un viento que pasa, dejando una quietud pesada. Al salir del juzgado, sentí que el aire de Guadalajara era más limpio, aunque todavía quedaba la humedad de la lluvia de anoche. Esteban caminaba detrás de mí, con la voz temblorosa. «Mamá, lo siento, me equivoqué». Me detuve, lo miré por un largo rato. Su rostro, que alguna vez fue mi mayor alegría, ahora mostraba arrepentimiento, pero ya no era fácil confiar. «El perdón toma tiempo, Esteban», le dije, con un tono frío pero cargado de dolor. «Ya te he dado muchas oportunidades». Él bajó la cabeza, en silencio, y yo seguí mi camino, subiéndome al coche donde Jimena me esperaba. Por la tarde, regresé a casa y encontré a Jimena con sus 2 hijos esperándome. Corrieron hacia mí, me abrazaron, hablándome emocionados de un dibujo nuevo que habían hecho en la escuela. Me senté en la mesa de madera vieja, donde doña Rosa acababa de dejar un plato de pan dulce recién horneado. Todos nos reunimos, comiendo, riendo, y por primera vez en muchos días sentí un poco de paz. Miré los rostros familiares, a quienes de verdad me querían, y entendí que había logrado lo más importante, recuperar mi dignidad y el derecho a decidir sobre mi vida. Apreté la mano de Jimena, sonreí a los niños y me dije a mí misma: «Teresa, ganaste, no por el dinero, sino por ti». La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.